Este es el podcast que no sabías que necesitabas, con Mónica Altamirano y Bárbara Pansi. Hablaremos de temas que generan curiosidad, abren nuevas conversaciones y quizás te dejaremos sin dormir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast que no sabías que necesitabas. Somos Mónica Altamirano y Bárbara Pansi. Bienvenidos. Ahora tenemos una edición especial en donde estamos trabajando en colaboración con las nubes y vamos a tener una serie de entrevistas de desarrollo humano y de despertar de la conciencia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Ramiro Figueroa. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Qué tal? Buen día. Ramiro es licenciado en Psicología Clínica y Educativa. Así es. Pero la razón por la que está aquí el día de hoy es porque tiene más de 30 años de experiencia en el tema de meditación pragmática, que es de lo que vamos a platicar hoy. Cuéntanos un poquito, Ramiro, antes de entrar con historias de vida, cuéntanos así para el ciudadano común, ¿qué es la meditación pragmática? Bueno, habría que empezar diciendo que hay muchos tipos de meditación. Uh-huh. O más bien, la meditación podríamos decir que es una, pero puede aplicarse para muchas cosas. Uh-huh. En la forma que nosotros trabajamos la meditación, buscamos hacerlo dentro del cuerpo, estar en contacto con nuestro cuerpo, porque lo que queremos desarrollar es el ser consciente, el darme cuenta, ¿no? La meditación pragmática es una técnica que se aprende al meditar, pero que es para usarse en la vida cotidiana, Uh-huh. ¿sí? No es un sistema así como de que entras en un estado y te dejas ir y te dejas llevar, etcétera. Hay ocasiones en que sí haremos alguna meditación así, Uh-huh. pero más bien aprovechamos el estado meditativo para aprender a trabajar con nosotros. Okay. Ya tengo como 22 preguntas en la cabeza que me acaban de salir. Sí, entonces esto es algo que vamos a usar en el día a día. Así es. Mientras estoy cocinando, mientras voy en el coche, Así es. No es algo que voy a separar de mis actividades diarias, ¿no? Sí, precisamente esa es la diferencia de este sistema de meditación a otros. Si ocupamos darnos un espacio, es importante, como el darnos un tiempo para estar con nosotros, para reconectarnos, para regresar a nuestro centro. Uh-huh. Es bien importante el hacer conciencia de nuestra respiración, la importancia del respirar, porque generalmente no respiramos profundamente, nuestra respiración es como muy ligera. Sí, muy superficial. Hay que aprender a respirar profundamente. Uh-huh. Entonces, el permitirme, el darme un tiempo para mí, el regresar a mí, me permite regresar a hacer lo que tengo que hacer, pues ya con otra actitud, una actitud diferente. Uh-huh. También al meditar se van aprendiendo técnicas que son para usarse precisamente cuando la vida nos aprieta, cuando la vida nos está sacudiendo, pues ahí es donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. Uh-huh. Claro. Y entonces estas herramientas me permiten el poder enfrentar lo mismo, pero de otra manera. Okay. Oye, Ramiro, ¿y cómo fue que te acercaste a esto de la meditación pragmática? O sea, tú estabas en tu vida muy normal y luego, ¿qué pasó que te llevó a este camino? Bueno, de pronto uno diría que hay casualidades, pero creo que yo ya dejé de creer en eso, ¿verdad? Por ahí dicen que hay diosidencias, ¿verdad? Yo trabajaba en ese entonces en una escuela de educación especial y trabajaba con niños, en especial con uno de ellos, un chavito de 12 años, que también trabajaba con Mark, que fue el que creó la meditación pragmática. Uh-huh. Un inglés. El chavito iba a hacer meditación con él y iba a trabajar terapia conmigo. A mí me hablaba de su maestro de meditación y al maestro de meditación le hablaba de mí. Uh-huh. Total, que en una de esas
coincidimos, nos vimos. Yo en ese entonces, junto con el padre Manzano y otro grupo de personas, estábamos trabajando en el camino de la toltequidad. Estábamos teniendo una serie de experiencias en relación a la filosofía de nuestros antiguos mexicas, pues. Y cuando me entrevisto con Marc, sale al comentario lo que estamos haciendo y él se interesa y se une a ese grupo. Y durante un año estuvimos, pues, haciendo diferentes prácticas, aprendiendo lo que es la toltequidad. Al cabo de este año nos dice Marc que él se va a retirar de aquí de México, tiene que regresar a Argentina y solamente va a preparar un grupo más y ahí es donde entramos nosotros. Okay. Ahí empezamos a hacer la meditación pragmática con él. Ok, entonces te quedaste como heredero de esta práctica ¿estabas aquí en Monterrey o era en otra parte de la República? Estábamos en Guadalajara. Guadalajara, ok. Así como heredero tampoco, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que cuando nosotros conocemos a Marc ya tenía varios años trabajando en Guadalajara. Okay. Ya había desarrollado mucha gente y había personas que ya trabajaban, hacían el curso no se le llamaba meditación pragmática en aquel entonces. Ajá. En aquel entonces Marc le gustaba llamarle metafísica esotérica. Ah, wow. Fíjate nomás. Ajá. Nosotros decidimos cambiarle el nombre porque pues metafísica pues es algo como muy amplio, ¿no? Ajá. Es un término muy abierto, ¿no? Y esotérico es oculto y pues ya no tiene nada de oculto esto. Y precisamente por la practicidad de la técnica decidimos nombrar la meditación pragmática. Y aparte, como yo creo que el tema de mercadeo, ¿no? Es mucho más fácil que te acerques a algo meditación pragmática a. ¿Cómo era eso? Metafísica esotérica. Metafísica es así, ay, mamá, no sé qué me va a pasar. Pero lo curioso es que cuando lo decía Marc se reía. Ajá, claro. Oye, platícanos, Marc creó este tipo de meditación. Sí. ¿De dónde él saca una base o cómo es que se funda esta meditación? Mira, él primeramente se desarrolló como hermético. Okay. Estuvo estudiando lo que es el hermetismo en Estados Unidos y fue iniciado dentro de ese conocimiento. Ramiro, nos tienes que decir a los cristianos normales qué es el hermetismo. El hermetismo, Ajá. Ok, bueno. El hermetismo proviene de un conocimiento muy antiguo que viene de Egipto. Ah, ok. De Egipto. Llega a los griegos ese conocimiento y precisamente los griegos son los que le llaman Hermes, 3 veces grande, Hermes Trimegisto. Nunca se ha sabido si fue un personaje, si fue un grupo de personas o es un personaje mítico. Okay. Hermes Trimegisto, 3 veces grande, fue el que crea este conocimiento. Okay. Se hablan de 7 leyes herméticas, cuyo libro básico es el Kybalión. Es un conocimiento que ha tenido mucha repercusión en nuestra cultura. Vamos a decir que de ese conocimiento proviene lo que es la alquimia, las diferentes metafísicas, vamos a decir. La base es precisamente el hermetismo. Okay. Se casa Marc y en un accidente aéreo muere su esposa y 2 de sus niños. Cae en depresión y se va a la India y él quiere irse a refugiar a donde están los lamas, al Tíbet. A un lamasterio y quedarse ahí ya de por vida.
pero en ese tiempo pues está muy difícil la entrada para allá. Es cuando los chinos invaden esa zona. Entonces, pues no, intenta hacerlo vía aérea y cae la avioneta en la que iba. Es rescatado y curiosamente quienes lo rescatan son monjes lamas que estaban refugiados al norte de la India. Total, él comenta qué es lo que quiere y los lamas le hacen una propuesta: que él prepare un grupo de lamas en hermetismo y a cambio recibe lo que es el budismo zen. Se va a Tailandia y ahí recibe ese conocimiento. Lo digo porque la meditación pragmática es una combinación del hermetismo y del budismo zen. Es un sistema meditativo que fue diseñado más bien para los seres occidentales, porque nosotros como que no le vemos mucho el sentarte y estar 2 horas con los ojos cerrados, o sea, pues no estás produciendo, ¿verdad? Sí. Nosotros vivimos muy deprisa, ¿no? Sí. Entonces él intenta hacer un sistema de meditación más apropiado para el occidental. Exacto. Y qué bueno que lo dices ahorita, porque sí es cierto, o sea, mucha gente, meditación, ay, no tengo tiempo. O sea, como que luego piensas en meditación de que tengo que poner el colchoncito, sentarme, meditar las manitas. Es no hacer nada. Exactamente, entonces, ¿cómo? Ajá. ¿Cómo? Así es. Exacto. Y en este sistema no se trata de no hacer nada, sino de aprender a hacer cosas contigo. Una de las primeras cosas que aprendemos es a observarnos. ¿Se han dado cuenta de que generalmente vivimos con la atención muy puesta hacia afuera? Realmente no estamos muy presentes en nuestra vida. Generalmente o andamos futurizando, o andamos clavados en el pasado, o andamos en el mundo de los proyectos, de las ilusiones, etcétera, ¿verdad? A mí me gusta decirle a la gente o cuestionar a la gente realmente qué tan presente estás en tu día a día. ¿Cuál crees que sea la primera decisión consciente que tomamos un día? Levantarnos, pues eso ya lo tenemos muy programadito, ¿verdad? O sea, casi siempre nos levantamos así en estado medio zombie, nos vamos al baño y fíjate cómo empezamos a hacer un montonal de cosas en automático. Claro. Donde no tienes que decidir nada, ya el programita ya está muy hecho, te lavas la boca, etcétera, te metes a bañar, siempre empiezas a jabonarte por la misma parte y terminas por la misma parte. Y mientras tanto, ¿tú dónde está tu atención en ese momento? ¿Estás disfrutando tu baño? ¿O ya te fuiste a lo que tienes que hacer, por lo tanto te estás yendo al futuro? Sí. ¿O estás recordando lo que te pasó el día anterior? Ya te fuiste al pasado. Sí, a mí me pasa de ir manejando y de repente, ¿dónde estoy? No venía para acá ni siquiera. Y estoy en otro rumbo. O futureando en el café. O sea, yo estoy ya futureando en el café. O sea, mi pensamiento está, déjame termino estos pendientes para el café. Ajá. Te acabas de enjuagar y siempre empiezas a secarte por la misma parte. Sí. Quizás la primera decisión consciente que tomamos es qué ropa me quiero poner. Y a veces ni eso. Eso si no la dejaste ya lista, ¿verdad? Si no se quedó en una silla ahí. Luego, ustedes que se dan su manita de gato, pues también el ritualito ya lo tienen bien hecho, ¿verdad? Entonces, quizás la primera decisión es ¿qué quiero desayunar? Eso si no estás bajo el régimen de un licuadito de no sé qué cosas, ¿verdad? Pero suponiendo que decides desayunarte unos huevitos, fíjate cómo un instante de conciencia es cuando pruebas a ver si quedaron como te gustan. Porque acto seguido te dedicas a degustar tus alimentos o ya estás viendo las noticias, ya estás con los compañeros que tienes, la pareja, los hijos,
No sé, estás planeando tu día, sales a tus viajes y siempre te vas por donde mismo. Como tú dices, Sí. manejamos en automático. ¿Cuántas veces Siempre. nos vamos? Y el cuerpo sigue manejando. No, yo termino en lugares donde no iba. Así. Hoy acabó en las Porque nubes, voy imagínate. porque voy en automático. Y a veces hasta uno se asusta, así como, Sí, caray, sí, con claro. todo, ¿verdad? O sea, Oye, Ramiro, y entonces, pero la meditación pragmática te sugiere que esas decisiones de conciencia empiecen desde que empieza tu día, o qué es lo que te propone la meditación que pragmática. estés más presente en tu día a día. ¿Por qué? Porque ahorita te lo estoy poniendo facilita, pero cuando de pronto te sale un problema, una dificultad y te agarra en ese estado de que andas futurizando o andas pasadeando, pues te agarra ahora sí que y entonces respondemos de maneras inapropiadas, pero sobre todo en automático. Una reacción más que una Así respuesta. es. La gente que te conoce ya sabe por dónde darte. Sí. ¿Ya? Exacto. ¿Cómo, si no tienes nada de experiencia en meditación, cómo logras traer esto a la práctica de día a día si no lo has experimentado nunca? Bueno, pues así no se pueden aprender las cosas. ¿Cómo aprendiste a caminar? Caminando. No te dieron un curso y primero entendiste qué es lo que tienes. No. Simplemente lo empezaste a intentar y en la medida en que lo vas intentando, lo vas desarrollando. ¿Cómo aprendiste a hablar? Hablando, y a sumar sumando, y a escribir escribiendo. Okay. No hay otra no manera. es que se aprenda antes o en un contexto separado, es en el día a día. Así es. Y aquí lo interesante es que tú decidas conscientemente cómo quieres responder ante lo que te está pasando y no que tu respuesta sea nada más en automático. Se trata de que estés más presente en tu vida, ¿verdad? ¿O a qué venimos a la vida? A estar, sabrá Dios dónde. Entonces no es necesario que yo entienda los básicos de meditación para poderme empezar a preparar en meditación pragmática. No necesito currículum anterior. Nada. Ok. Más que hacer. Ok. Oye, Ramiro, ¿a qué tipo de personalidades crees tú que les caiga mejor la meditación pragmática, o a todos nos hace bien, o dónde has visto tú como que el mayor éxito de esta práctica? Bueno, el mayor éxito es con la gente que quiere hacerlo, que pone en práctica la técnica. Las herramientas, si tú llegas a tu casa y las dejas en el armario, ahí no sirven para nada. Las herramientas sirven cuando se usan. Si tú empiezas a usar la herramienta, vas a obtener resultados. Y ni modo, pero en la medida en que le metes, es en la medida en que le sacas, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de resultados, ¿qué son los beneficios de la meditación pragmática en una vida pues, normal, común? Bueno, aquí yo daría un paso antes, ¿no? Decía yo que una de las partes importantes de la meditación pragmática es que te permite autoobservarte. ¿Cómo vienes funcionando, por ejemplo, en tu manejo de emociones? ¿Cómo respondes emocionalmente ante las diferentes situaciones? Es importante que observes que todo lo que haces implica un gasto de energía. Entonces, aprendes a conocer tu cuerpo energético para aprender a trabajar con él. Todo esto se relaciona con una personalidad. Ahorita hablaban de personalidad. La personalidad es el ego. El ego es adquirido, no es algo con lo que nacemos. Es algo que aprendimos a hacer. En la medida en que me puedo observar cómo vengo funcionando en mi día a día, desde mi ego, cómo vengo respondiendo emocionalmente ante las diferentes situaciones y cómo esto tiene que ver con el gasto de energía. Sí. Y ahora sí, en términos energéticos hay que ser bien administrados porque no contamos con recursos ilimitados. Lo interesante es que
cuando yo cuento con suficiente energía libre, yo puedo enfrentar cualquier situación que me presente la vida. Ok. Pero ¿qué pasa cuando ando bajo energéticamente y la vida me empieza a presionar? Pues entonces cuando siento que el mundo se me viene encima y me abruma y etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo puedo modificar. Pero primero necesito observarme cómo vengo funcionando para entonces aplicar diferentes herramientas y técnicas para ir modificando eso que yo necesito. Sí, perdón. Necesito. Ok, nada más para ver si estoy entendiendo bien. Primer paso es observarnos, ver con nuestra personalidad, nuestro ego, en dónde está escapándose o gastándose nuestra energía. Inútilmente, sí. Para poder corregir y gastarlo y utilizarla en lo que realmente pues nos va a ayudar o nos va a sacar adelante en el día si tiene problemas o en que nos vaya a construir, ¿no? Si viéramos la vida como una escuela, pues se trata de aprender lecciones. Y todo lo que nos pasa en la vida son lecciones. Y se trata de aprender las lecciones. Porque como la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección, te le va a estar repite y repite. Y entonces fíjate cómo a base de la repetición se van creando patrones de conducta, de respuestas inapropiadas, que a lo mejor en algún momento me fueron funcionales, pero ya no lo son. Primer paso, darme cuenta. Y segundo paso, elaborar una estrategia para, en un tercer momento, llevarlo a la práctica. Oye, pero esto de la observación, o sea, como que lo decimos más fácil de lo que realmente es, ¿no? O sea, porque luego esos son los momentos más duros, ¿no? Cuando te observas y no te encanta lo que te encontraste, A veces ¿no? no queremos. Exacto. Es que te tienes que ser responsable de... Por eso yo decía que la meditación pragmática da mucho resultado para quien tiene la disposición y la aplica. Quien realmente quiere trabajar consigo mismo. Se trata de trabajar contigo y para ti, y en consecuencia para los demás. En la medida en que yo logro estar mejor conmigo, también voy a poderles dar mejores cosas a los demás. Ok. Entonces, observarte a ti mismo, luego decías elaboración de estrategias, Ramiro. ¿Eso qué onda? Así es. Bueno, ¿cómo le voy a hacer para modificar esto, verdad? Ok. Si es algo que yo aprendí, puedo desaprender y puedo reaprender nuevas formas. Y eso lo hemos venido haciendo a lo largo de la vida, diríamos de manera espontánea. Ahora se trata de aplicar una herramienta, una técnica para pues lograrlo más rápido. Pues. Y aquí es donde para mí fue la parte pues más importante, porque acuérdense que yo primeramente me formé como psicólogo clínico y educativo y en psicología educativa. Entonces, para mí esta es la parte que se me hace más importante, ¿no? Yo en algún momento, mi papá era doctor, yo en algún momento de niño tenía la fantasía de que iba a crecer y yo también iba a curar gente. Y por eso me metí a psicología. Intenté medicina, pero no tengo estómago para médico. Entonces me metí a psicología y esa era mucha de mi intención, el curar a la gente. Pero pues me llegó la realidad y en psicología pues yo no puedo decir que yo pueda curar a alguien porque yo no puedo vencer el miedo de nadie. Pero sí puedo darle elementos a la persona para que la persona busque la manera de vencer su miedo. Entonces, por eso es por lo que se me ha hecho tan interesante la meditación pragmática, porque son técnicas muy profundas, pero a la vez muy sencillas, que le permite a quien la practica, yo le llamo asumir la responsabilidad de su crecimiento. ¿Qué quiero para mí y qué no quiero para mí? ¿Qué cosas tengo que modificar? Y otra parte que
le aprendí mucho al padre Manzano, sacerdote jesuita, fue el no juzgarnos, el vernos tal cual. Si eres así es porque así aprendiste a ser, ni bueno ni malo, ¿sí? Y esa parte, híjole, cómo te ayuda a descansar Exacto. el alma, ¿verdad? Oye, Ramiro, lo que decías ahorita de estas técnicas que usas en el día a día, o sea, se puede decir que entonces la meditación pragmática, puedes estar en estado de meditación pragmática todo el día, Así o sea, es. operando en ese estado todo el día. Sí, porque entonces puedes ubicarte en el observador y entras en un estado de contemplación, que es lo que define la meditación. La meditación es entrar en un estado contemplativo, que te permite al mismo tiempo observar lo que está pasando en ti y estar observando lo que sucede en tu alrededor sin involucrarte, simplemente dándote cuenta, sin juzgarlo, sin tratar de entenderlo ni de cambiarlo ni nada, aceptando la realidad tal como es. En mi rancho dicen no te ganches. Así es. Se oye tan sencillo y lo es, pero es muy difícil permanecer en ese estado todo el tiempo, ¿verdad? Claro. Sí. Porque la vida pues te trae altas y bajas, y a veces uno pues se engancha con no te enganches, No, y este tema de la energía que estás mencionando, a mí me hace mucho sentido porque muchas veces dices, quiero cambiar esto, quiero hacer esto diferente, y por más que lo intentas, dices, es que no lo logro, y no nos damos cuenta que gran parte de nuestra energía está enfocada en cosas que no nos están ayudando, que no nos contribuyen, ¿no? Así es. Y entonces esto se vuelve en contra de nosotros. Y esto curiosamente creo que nos pasa a muchos todos los años al finalizar el año. Que nos proponemos, ahora que inicia el próximo año voy a dejar y voy a hacer esto. Pero nunca nos preguntamos si contamos con los recursos energéticos necesarios para emprender esos proyectos. Exacto. Que justo lo platicábamos la vez pasada, que estos propósitos que se hacen al principio del año es como la peor época en cuanto a la energía de nuestro cuerpo y todo para empezar a hacer compromisos de este año voy a lograr esto o aquello, porque es el invierno todavía, estás todavía en esta como etapa de recogimiento y ya te estás ensartando con 78 compromisos que no vas a cumplir. Pero es que así vivimos, o sea, porque diario estamos planeando el que la semana que entra voy a ver a fulanito y el próximo mes a sutanito. Pero fíjate, ahorita estoy decidiendo cosas que en ese momento no sé si lo voy a querer hacer o no. Entonces, estoy decidiendo que cuando entre enero voy a dejar de comer o voy a dejar de fumar, o etc. Pues estoy decidiendo porque en ese momento yo no sé cómo voy a amanecer el día 1 del año, ni qué voy a querer hacer. Aquí decimos, no te prometas nada. ¿Quieres dejar de comer? ¿Quieres ponerte a dieta? Pues deja de comer. Pero ya. No digas mañana, no, ya. Empieza ya. ¿Quieres dejar de fumar? Pues tira el cigarrito y ya no fumes. No, la próxima semana. Pues yo no sé si la próxima semana vaya a tener la fuerza de voluntad para poderlo hacer. Entonces, siempre estamos viviendo en el futuro y posponiendo. Como ahora dicen una palabra muy nueva, procrastinando. Sí. En mi tiempo le decían desidia. Es correcto, sí. Exacto, ajá. Exacto. Entonces, espérate, ¿quieres hacer algo por ti? Hazlo. No sabes si mañana vas a amanecer, o sea. Exacto. Siento que en los últimos años el tema de la meditación en general, no está en específico, se habla más, está en boca de todos, ya todo el mundo ha escuchado algo de qué es meditar. ¿Crees que ha pasado algo en el mundo que ahora es más necesario? ¿O nada más es un tema de comunicación y ya estamos todos en el mismo canal? Híjole, se me hace que es una pregunta muy amplia, abierta, muy fuerte, pues. Sí, mira, yo creo que ahora con todos los
la comunicación que hay, pues cualquier tema inmediatamente se empieza a desarrollar. Lo que pasa es que últimamente se han hecho estudios muy interesantes acerca de los beneficios que trae el meditar. Vivimos en una sociedad que vivimos muy deprisa, vivimos regidos por el tiempo. Constantemente estamos presionándonos, nos estamos exigiendo. Queremos muchas veces tener el control sobre las cosas. Pero ¿qué pasa si las cosas se salen de control? Si no te está ajustando el tiempo, etcétera, etcétera. Fíjate cómo todo eso viene en tu contra, ¿sí? Y eso produce un estado de tensión interna, de contracción. No me voy a meter en términos médicos porque pues no es mi campo, ¿verdad? Pero pues estamos segregando cortisol y cortisonas y sabrá Dios qué tantas cosas, ¿verdad? Y eso a la larga nos va a enfermar. Sí. Ahora bien, ¿quién maneja tu agenda? ¿Yo? Entonces, ¿quién te está presionando y quién te está exigiendo? Tú misma. ¿Va? Sí, creo que vamos entregando poco a poco nuestro tiempo a otros. Así es. Y a veces lo hacemos de forma inconsciente. Y nada más primero acomodas lo que tienes que hacer por los demás, como dice la canción. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, te lo dedicas a ti, si no, ¿cierto? pues no. Sí. Y luego llega el fin de semana y no acostumbramos descansar al cuerpo. A veces le metemos más fuerte. Y la siguiente semana queremos que el cuerpo siga funcionando igual. Y a veces pasan varios fines de semana en que no descansamos al cuerpo. Pues el cuerpo nos va a cobrar factura. Todo esto tiene que ver con el manejo que hacemos de nuestra energía. La meditación nuevamente te regresa nuevamente a ti. Así como aquíétate, está un rato contigo, o sea, regálate un momentito a ti para nuevamente salir a hacer lo que tienes que hacer. Sí. Entonces se ha descubierto que la meditación pues nos trae muchos beneficios, sobre todo en términos de salud. Pero yo creo que aquí la parte importante es el que llegues a esa conciencia de qué es lo que tú realmente quieres para ti. ¿Realmente quieres vivir presionada, exigiéndote y queriendo tener control sobre todas las cosas, etcétera? ¿O quieres llevártela más pachoncitamente, verdad? O sea. Me encantó pachoncita. Amé esa palabra. Oye, Ramiro, ¿cómo? O sea, por ejemplo, ahorita nos contabas que Mark empezó esto como para hacer pues como un híbrido más occidental del hermetismo y lo del budismo. Del budismo, exacto. México, ¿cómo recibió este tema o cómo ha recibido el tema de la meditación pragmática? O sea, ¿has tenido que tropicalizar incluso tú un poco o ya como la recibiste tú, digamos, ya estaba como muy adaptable aquí a México? Bueno, caray, no, pues así nunca la había visto así de esa manera. Sí, no, bueno, Mark era muy ligero él, su manera de ser era muy ligerita y él se vino a México porque un monje le sugirió que se viniera a México. Pues estamos hablando de la década de los 80s. Y el comentario que le dijo el monje es que aquí en México iba a surgir una nueva conciencia que iba a regir a la humanidad. Fíjate. Wow. Y coincide por ahí con un movimiento que se ha venido gestando en México desde los 60, alrededor de Velasco Piña. No sé si han oído hablar de él, pero es meternos por otro tema, otro lado, ¿no? Bueno, se supone que la humanidad en un tiempo estuvo desarrollando mucho la conciencia intuitiva.
Y el resultado de esa conciencia intuitiva fue la creación de las grandes religiones. Si vemos de cierta manera las grandes religiones, fíjense cómo es un intento de explicar la existencia humana. Después, con la llegada de los griegos, llega el racionalismo. Y los griegos destacan la importancia de la conciencia racional y empiezan a invalidar lo que es todo lo que tiene que ver con intuición. El ser humano entonces da el bandazo, se va de la conciencia intuitiva hacia la conciencia racional. Que nosotros se supone que ya llegamos a lo más a la cúspide de la conciencia racional. Pero fíjense también cómo la conciencia racional nos ha deshumanizado, nos ha separado de la naturaleza. ¿Sí? Entonces supone que viene una tercera etapa en donde no se trata de perder lo que ya ganamos en racionalidad, pero sí se trata de recuperar lo que hemos perdido de intuición o de conocimientos intuitivos. Viéndolo de otra manera, en un principio hubo una etapa en donde, vamos a decir, la energía femenina tuvo más importancia. Después dio el bandazo a la energía masculina y ahora se trata de equilibrar la energía masculina con la energía femenina. Si se fijan, de los 60, 70 para acá, cómo la mujer ha logrado tener un desarrollo bien importante en todas las áreas, ¿sí? Entonces, cómo la energía femenina está surgiendo y estamos equilibrando la parte intuitiva con la parte racional. Diríamos que uno de los objetivos de la meditación pragmática sería equilibrar mi parte espiritual con mi parte material. Por eso meditamos dentro del cuerpo, no fuera del cuerpo. Sí. ¿Y por qué México? Cuando ¿por qué este budista dice México va a ser el... Mira, de hecho en el 89, por primera vez el gobierno mexicano da permiso de que se haga una ceremonia en Teotihuacán. Y quienes hacen la ceremonia en Teotihuacán son los lamas tibetanos. Pero quien abre el tiempo-espacio para que se haga la ceremonia es don Daniel, un maracame huichol. Entonces, en ese movimiento que yo les hablaba de mexicanidad de Velasco Piña, se dice que los lamas, que son los encargados de cuidar el chakra masculino de la tierra, que es el Tíbet, vienen a activar el chakra femenino de la tierra, que es el Iztaccíhuatl, y que lo tenemos aquí. O sea, México. Como otra vez esto de nivelar las energías. Va por ahí. Va por ahí. Digo, necesitaríamos como 5 horas más de esto, pero sí. Bueno, ahí medio vamos a entender. Entonces sí es un tema geográfico, digamos. Geográfico. De que estamos aquí en México y... Bueno, pues sí, pues tenemos el chakra femenino de la tierra. Aquí, exacto. Que se reporten con nosotros, por favor. Oye, Ramiro, ¿cómo? Sí, está súper interesante. ¿Cómo es más difícil para unos que para otros la meditación pragmática? ¿O no? O sea... Difícil. Yo creo que sí, porque en este caso para mí fue difícil. Ok. ¿Por qué? Porque yo estaba en el rollo, yo vivía acá. Okay. Yo todo el tiempo estaba intelectualizando, racionalizando, etcétera. Mi problema en ese tiempo era que yo no estaba en contacto con mi cuerpo. Okay. Diría que yo no me daba cuenta qué sentía. Okay. Sí, pues yo vivía acá. La meditación pragmática me ayudó a contactarme con mi cuerpo, pero a mí me ha llevado mucho tiempo.
Sí, Entonces o sea, alguien muy académico o como dicen ahora, de que vives en tu cabeza, estás así mucho en tu es. cabeza, cuesta un poquito más ese... Por ahí, le dicen la loca de la casa, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues es uno de los cuestionamientos que es importante hacerse. Ujú, ¿Cómo le hemos cedido tanto poder a nuestro pensamiento ujú, que muchas veces creemos que somos lo que pensamos? ujú, Cuando el pensamiento es algo que yo hago, no algo que yo soy, ujú, pero sí me puedo convertir en eso. ujú. Si tengo pensamientos tristes y engancho mi atención a ello, ¿en qué me convierto? Si tengo pensamientos de enojo y engancho mi atención a eso, ¿en qué me convierto? Ujú. ¿Verdad? Sí, sí, pero sí es cierto que hemos puesto al pensar como superior a todo lo demás Así que es. hace nuestro cuerpo, ¿no? Venimos de esa cultura racional donde se le da más importancia a lo racional. Mira, Ujú. de niño en la escuela cuando te preguntaban, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te hizo sentir eso que pasó? ¿Qué pensaste? ¿Ya lo entendiste? ¿Lo comprendiste? Ujú. Fíjense cómo recibimos un entrenamiento muy fuerte en pensar. 3 años de primaria, 3 años de kinder, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, más los de profesional. Desarrollamos las habilidades mentales superiores. Y todas las habilidades mentales superiores se desarrollan a través del pensamiento. Ujú. Pero nos enseñaron a sentir. Ujú. No. Desde niño, vea, pues, contrólate. Mm. Control y control sí, pero ¿qué es control? Ujú. Control es represión. Ujú. No nos enseñaron a manejar nuestros sentimientos, Ujú. ¿verdad? Sí. Y ahora queremos manejarlos con el pensamiento. Sí. Queremos entenderlos, queremos analizarlos, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Verdad? Pero no nos damos chance de vivirlos. Exacto. De sentirlos. Bueno, Ujú. las emociones, los sentimientos en sí mismos, ni buenos ni malos, Ujú. son parte de nosotros. Son. Ujú. Y es importante que pues vivirlos y yo digo, poderlos expresar de una manera apropiada. Ujú. Oye, Ramiro, ¿por qué es importante, por qué sientes que es importante que compartir esto de la meditación pragmática? ¿Por qué que cada vez más gente se acerque y compartirlo con más personas? Bueno, decía yo que mi sueño de niño era curar gente, Mm. ¿verdad? Pues ya lo cambié. ¿Ahora qué es? Ahora es entrenar gente, Ujú. ¿verdad? Y pues la verdad es bien satisfactorio el ver cómo la persona cuando toma las riendas de sí misma puede lograr transformaciones hermosísimas. Ujú. Y eso pues es alimento para el alma, ¿verdad? Claro que mi ego a veces se hincha de más, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tengo por ahí gente que luego me pone en mi lugar. ¿Qué le dirías? Así como el tema ya es un poco más conocido, creo que todavía hay personas que les da miedo, que dicen esto es nuevo, esto está raro, va en contra o piensan que tal vez va en contra de sus creencias religiosas. ¿Qué les puedes decir a estas personas? Yo creo que hay mucho conocimiento que no tiene que ver con la religión y sin embargo está al servicio de nuestro crecimiento, de nuestra evolución, ¿verdad? ¿Qué tiene de, por ejemplo, en términos católicos? Porque fue algo que sucedió aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey mucha gente estuvo en contra de la meditación pragmática, pero también de que volvieran los jesuitas Ujú. aquí a Monterrey, ¿verdad? Ujú. Tú hablabas de miedo, pues ahí hay miedo, Ujú. ¿verdad? Hay un miedo atrás. Ahí se me fue el rollo. Que la gente religiosa, o sea, que Sí, tiene ¿qué les como la digo? cosita de, ay, me da Ah, miedo sí, sí, acercarme. Ajá. sí, claro.
Hubo incluso, muy al principio, cuando empezó a venir el padre Manzano, hubo, hasta sacaron papelitos que estuvieron repartiendo para que la gente no asistiera al Centro Cultural Loyola, porque los jesuitas y venían hablando acerca del demonio, etcétera, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que el padre Manzano comentó en una ocasión de que hay sacerdotes que hablan muy mal pues de todas las medicinas alternativas y que del yoga y la meditación y etcétera, etcétera. Dice, pero esa es la opinión de ellos, no es la postura oficial de la iglesia. Ya. Hay una postura oficial de la iglesia para todo esto, todo este tipo de conocimientos. Y en esa postura oficial no hay nada en contra, sí, nada en contra de que hagamos esto. Incluso hay una encíclica ecuménica en donde nos piden a las personas que somos católicos ver o buscar el Espíritu Santo en otros conocimientos. Por eso es la encíclica ecuménica, al ecumenismo. ¿Sí? Ahora bien, yo creo que todos podemos usar perfectamente la computadora o usar el celular, que no tiene nada de católico ni nada de cristiano, y sin embargo, pues le podemos sacar mucha el demonio por ahí. Acuérdense que en un tiempo la iglesia prohibía que los médicos practicaran con cadáveres. Claro. Y ahora pues es algo que ya se puede, pues, ¿verdad? Entonces, hay una postura que es oficial de la iglesia y no toda la gente lo conoce. Y muchas veces se va con lo que comenta el sacerdote en la iglesia. Y a veces los sacerdotes no están lo suficientemente bien informados en relación a ciertos temas. Y aquí quiero hacer una aclaración. Aunque la meditación pragmática se fundamenta en el hermetismo y en el budismo zen, de ahí se extraen las técnicas que usamos para trabajar, pero no estamos haciendo hermetismo ni estamos haciendo budismo zen. Eso es súper bueno. Esas son dos escuelas filosóficas muy profundas que mis respetos, no las trabajamos, sino que de ahí se extrajeron las herramientas, las técnicas que usamos en la meditación pragmática. Perfecto, muy bien. Oye, siendo ahora sí que bien prácticos, ¿cuántos niveles hay o cuánto tiempo me toma a mí prepararme y adentrarme en el rollo de la meditación pragmática? Se divide en 3 etapas, 3 niveles. En un primer nivel se aprende primero la autoobservación. A través de la autoobservación, reconocer cómo vengo funcionando en mi vida en términos energéticos, cómo y en qué gasto inútilmente mi energía, cómo esto se relaciona con mi manejo de emociones y cómo en el fondo tiene que ver con mi ego. Entonces, aprendo a observarme cómo vengo funcionando desde mi ego, cómo vengo funcionando emocionalmente. Aprendo lo que es el cuerpo energético, qué es y cómo funciona, porque con el cuerpo energético es con el que vamos a trabajar. Toda la información que hemos recibido va quedando grabada energética en el cuerpo energético. Entonces se trata de desaprender y reaprender nuevas formas. Primer paso, darme cuenta cómo vengo funcionando. En ese mismo primer nivel, en una segunda etapa, aprendes a trabajar con el cuerpo energético. En un segundo nivel, trabajamos con la historia personal. ¿Por qué? Porque mucho de lo que soy ahora o de mi manera de actuar en el presente, la aprendí en un pasado remoto.
¿Cuántos de esos aprendizajes inapropiados que tuve en mi infancia me siguen repercutiendo a lo largo de la vida? Las famosas heridas de la infancia. ¿Sí? Entonces se trata de ir a trabajar con la historia personal para poder lograr un cambio en la configuración energética. Okay. Y en un tercer nivel, en un tercer momento, aprendemos a usar la energía tanto para ponerla a mi servicio como para poderla poner al servicio de los demás. Ya que lo mismo que puedo hacer por mí, lo puedo hacer por otras personas. Esos son los 3 niveles de meditación pragmática. ¿Y cuánto tiempo te lleva pasar por estos niveles o cuánto tiempo le tienes que dedicar a cada uno? Aproximadamente 1 año. Primer nivel son 16 sesiones, aproximadamente 2 horas. Segundo nivel son 10 sesiones y tercer nivel son 10 sesiones. Se trata de que sea una vez por semana y aproximadamente nos lleva el año. El año, ok. Bien occidentales que nos vimos, Bárbara. Bien. ¿Cuánto tiempo? Quiero saber cuánto tiempo. Oye, Ramiro, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo, el próximo, no sé, el próximo curso de meditación pragmática? ¿Dónde te buscamos? La gente que se quiere empezar a adentrar a esto, que esté dispuesto a hacer el trabajo, como bien dijiste. ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran? Porque no se trata nada más de que te busquen, sino de que te encuentren. Sí. Mira, actualmente son 3 lugares en donde básicamente estamos colaborando. Uno de ellos, como ya lo mencioné, el Centro Cultural Oyola. Otro es el Centro Craudes, que está en Valle, y aquí en Las Nubes. Ok, perfecto. Son 3 lugares en donde venimos participando. ¿Qué sigue en esto de meditación pragmática? Mira, generalmente los cursos arrancan en agosto y en enero, pero pues luego, pues ya ven que de pronto aquí en México tenemos días de asueto, que próximamente viene uno. Entonces se van posponiendo y a veces se desfasan un poquito los grupos. No pasa nada con que se pongan en contacto, ya sea Las Nubes o en Loyola para los próximos cursos, y ya ponerse directamente en contacto con la logística, ¿no? De cómo sería estar en los cursos. Ajá, exacto. Pues de nuestra parte sería como agradecerte la plática, que te hayas sentado aquí con nosotros, que estamos muy, muy nuevas en el tema, pero creo que es una buena forma de también para la gente que no conoce nada de meditación pragmática, una probadita que de verdad nos dan ganas de quedarnos aquí 5 horas platicando. Sí, tema sobra. Claro que sí. Entonces, muchas gracias, Ramiro, por acceder a platicar con nosotros. A sus órdenes. Ramiro nos va a guiar ahora en una pequeña meditación. Adelante. Muy bien, entonces, pues siéntense lo más cómodas posible. Los pies bien plantados en la madre tierra y las manos cómodamente sobre las piernas. Tus ojos cerrados. Poco a poco profundiza tu respiración. Haz de ella un acto consciente. Siente cómo ingresa el aire a tus pulmones, cómo se va expandiendo tu caja torácica, tu diafragma. Siente cómo sale y toma conciencia de todas las partes que intervienen al respirar. Cada vez más profunda tu respiración y date cuenta si solamente respiras con el pecho, con la parte alta de los pulmones. Vamos a intentar la respiración completa
Inhala por nariz lo más lento que puedas, llenando primeramente el abdomen, después el pecho. Trata de llenar tus pulmones sin forzar. Permite que tu cuerpo lo haga. Se dice que la vida ingresa con la primera inhalación y se va con la última exhalación. Siente cómo la vida ingresa a tus pulmones. Imagina cómo en tus pulmones la vida ingresa a tu sangre. Imagina cómo tu sangre va llevando vida a todas las células de tu cuerpo, oxigenándolas. Siente cómo la vida fluye a través de ti. Imagínate un pequeño punto dorado en el centro de tu frente, arriba de tu entrecejo. Imagina que de ese punto hacia adentro, hacia atrás, corre una línea dorada horizontal y de la parte más alta de tu cabeza, de tu corona, imagínate que baja otra línea vertical y se une en el centro de tu cabeza. Ahí en el centro de tu cabeza, imagínate una luz dorada como un pequeño sol y pon toda tu atención en él. El centro de la cabeza es la casa de tu ser, donde tu ser tiene la habilidad para observar todo lo que sucede en ti y en tu alrededor, sin involucrarse. Y ahora imagina que de ese punto dorado baja un rayo de luz dorada recorriendo toda tu columna, iluminándola. Y cuando llega donde termina tu columna, imagínate que ese haz de luz puede seguir hacia abajo. Imagina que puede atravesar la silla, el piso, y se introduce en nuestra madre tierra. Ese rayo de luz dorada lo conocemos como el anclaje. Deja que llegue hasta el centro de nuestra madrecita tierra. Ahí vas a encontrar un lugar que es tuyo, te pertenece. En ese lugar afianza muy bien tu anclaje, amarrándolo, encajándolo, como tú prefieras. Y desde el centro de tu cabeza, con amor, envíale luz dorada al centro de nuestra madrecita tierra. Desde el centro de la cabeza,
Obsérvate cómo estás, cómo te sientes. Observa qué sensaciones hay en tu cuerpo, en donde sientes que hay cansancio, si hay alguna tensión, estrés, si hay alguna molestia, algún dolor. Nada más date cuenta que ahí está, obsérvalo, no te enganches con él. Desde el centro de la cabeza, observa si hay alguna emoción, algún sentimiento. Acepta que ahí está. Nada más obsérvalo. Desde el centro de la cabeza, observa el contenido de tu mente. Observa lo que te estás diciendo. No luches con tus pensamientos. Tú nada más date cuenta cómo inician, cómo van transcurriendo, cómo se van. Date cuenta que si puedes observar lo que sucede en tu cuerpo, lo que sientes, si puedes observar lo que sucede en tu mente, lo que piensas, es porque tú eres algo más que eso. Tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. El centro de la cabeza es la casa de tu ser. Desde el centro de la cabeza, pide que toda esa tensión, todo ese estrés, cansancio, todas las molestias que observaste en tu cuerpo, se descarguen por tu anclaje y ayúdate con una respiración bien profunda y suéltalas, déjalas ir, no te apegues a ellas. Si encontraste alguna emoción, algún sentimiento, descárgalo por tu anclaje y ayúdate con otra respiración bien profunda y déjalo ir. Todos esos pensamientos que te impiden estar aquí y ahora, pendientes, preocupaciones, problemas, deja que se vayan por el anclaje. Te ayudas con otra respiración bien profunda y tú nada más date cuenta cómo se van. Toda tú dentro de ti, aquí y ahora,
Simplemente estar y dándote cuenta, sin juzgar, sin analizar, sin tratar de entender, solamente dándote cuenta, bien ubicadita en tu ser consciente. Ahora imagínate que por tu cabeza, por tu corona, empiezas a ingresar energía rosa afinidad, que es cualquier tono de rosa que te dé la sensación de armonía, y llénate con él. El rosa afinidad es el amor universal. Y ya que sientas tener suficiente, puedes abrir tus ojos.